Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a volver a leer unas palabras que están escritas en Jueces capítulo 2, porque estas palabras ya las leímos, ya hablamos de esto, pero hay algo aquí que quiero señalar en este tema que estamos teniendo. Repito las palabras que están en Jueces capítulo 2, los versículos 4 y 5. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró en alta voz. Y a ese lugar lo llamaron Boquín, o sea, llanto. Y allí los israelitas ofrecieron sacrificios al Señor. Nos estamos refiriendo en este tema, donde hablamos acerca del ángel del Señor, nos estamos refiriendo, repito, a una característica o cualidad que en la naturaleza solo propias de los seres humanos. En el mundo animal, en el mundo vegetal, hay formas de manifestar eh, el dolor o de manifestarse cuando hay algo que no está funcionando bien. Eso a lo que me estoy refiriendo en el mundo animal, hay animales que cuando un hijo o entre los animales, cuando el hijo de un animal muere o un miembro de la familia de ese animal muere, se manifiesta el dolor. Se sabe que se está sufriendo. En el mundo vegetal, cuando las plantas eh, les falta agua, las plantas están, uso la palabra sufriendo, porque en este momento que estoy hablando es la que encuentro más apropiada para que la planta manifieste que no se siente bien, porque las plantas tienen vida. Cuando una planta le falta el agua, sus hojas cambian, se ponen mustias, pierden su color, se ponen de una forma distinta. Hay una planta que yo la conozco con el nombre de dormidera, eh, que cuando uno la toca, las hojas se engurruñan, en otros lugares la llamarán de alguna otra manera, pero son manifestaciones de algo que no está bien o que ha sucedido algo con lo cual el vegetal o el animal no se siente bien. Pero con respecto al ser humano, llorar, igual que reír, aunque hay animales como la hiena que dan un sonido que parece una risa, pero lo que es llorar o reír son manifestaciones del sentimiento del ser humano o de las emociones de los seres humanos. Hablando del llanto, en un sentido, creo que el llanto se introduce en el ser humano y en la naturaleza cuando el pecado entra. Y el pecado cuando entra hace que algo, que la persona o lo que sea en este caso, se sienta mal. Antes del pecado, pues no había por qué sentirse mal, porque no había mal, no había pecado, no había sufrimiento. Pero hablando específicamente del llanto,
aunque es una expresión de lamento, de luto, de sufrimiento, no siempre el llanto es malo. No siempre el llanto manifiesta sufrimiento, dolor, angustia. A veces el llanto puede ser el producto de una alegría que nos sorprende, de un sentimiento que no es negativo, al cual estamos expuestos ante la manifestación de un sentimiento fuerte que nos conmueve en nuestro ser, ¿no? Puede llevar al llanto. Pero hay otra forma de llanto que es buena. El fruto de ese llanto es buena. Y por eso nos estamos refiriendo a este tema. En Boquín, el llanto que tuvieron los israelitas fue un llanto constructivo, fue un llanto para bien, porque ellos habían desobedecido a Dios, habían dejado de hacer cosas que Dios les dijo que hiciera y habían hecho cosas que Dios había dicho que no hicieran. Ellos fallaron en su relación y en su obediencia a Dios. Y cuando el ángel del Señor les habla en este lugar, que se llamó Boquín, se llamó así precisamente porque ellos se conmovieron, se compungieron y se arrepintieron y se consagraron a Dios y eso los llevó a un llanto. Y ahora yo quiero señalar unos aspectos en la Biblia que nos hablan del llanto, pero llanto para bien. Y a esto es lo que nos estamos refiriéndonos aquí. Eh, En la historia de Jesús en la tierra, los evangelios señalan algo que fue triste, fue muy triste. Jesús tuvo 12 apóstoles. Uno de ellos, Judas, lo negó, lo traicionó y se perdió Judas. Pero hubo otro que siempre se manifestaba como el que hablaba en primer lugar, como el que siempre por su carácter era muy activo. Y ese hombre, Jesús, cuando estaba en el aposento alto, cuando Jesús tuvo la Pascua con sus discípulos y introdujo el rito de la comunión, la Santa Cena y el rito de humildad, lavarse los pies unos a otros, Jesús le advirtió a sus seguidores lo que iba a suceder. Le advirtió que uno de ellos los iba a entregar, eso después le fue muy útil, y le habló directamente a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás te va a zarandear, ha pedido, Jesús se la pregunta, hecho la aclaración, Satanás ha pedido zarandearte y todos serán zarandeados porque me, me dejarán solo, me abandonarán. Pero Pedro, tú me vas a negar, delante de todo me vas a negar. Y Pedro dijo, yo nunca te voy a negar. Todos te podrán negar menos yo. Tenía Pedro un concepto de él mismo, como que todos podían fallarle a Cristo, a Dios, pero que él jamás lo haría. Y así no aceptó el consejo que Jesús le dio, se rebeló contra eso, su ego fue el que triunfó y vemos
la experiencia de que cuando llegó el momento, Pedro negó a Jesús. Dice la Biblia en Mateo 27, y voy a leer el versículo 75, dice allí, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Pedro recordó, recordó lo que Jesús le había dicho y después Pedro lloró amargamente. Ese llanto fue arrepentimiento, fue dolor por haberle fallado a Jesús, por haber fallado a Dios, pero fue dolor también por el arrepentimiento del acto tan bajo y tan feo que Pedro tuvo. Pero ese llanto fue bendición para Pedro, porque marcó en él un momento en que él reinició su experiencia con Dios. Hay en la Biblia, en Mateo capítulo 5, un texto que Jesús dio que encierra muchas cosas. En un tema futuro que vamos a tener, vamos a hablar de él otra vez cuando estaremos hablando acerca de las bienaventuranzas. Jesús dijo. Pero quiero señalarlo aquí por lo que estoy compartiendo con ustedes. Dice en Mateo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pedro lloró y fue bienaventurado, dichoso, porque Cristo lo consoló, lo restableció en su lugar. Dios lo bendijo, lo restableció en su lugar y Pedro después murió crucificado, murió honrando a Dios y su salvación es segura. Cuando Cristo venga, Pedro resucitará y estará con Dios. Los israelitas lloraron. Su llanto fue llanto también de arrepentimiento, pero también ellos fueron bienaventurados porque se arrepintieron y se entregaron a Dios y obedecieron a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque cuando una persona llora porque está sufriendo por algo o sufre por alguna cosa que sufre en su familia, que tiene en su familia, algún familiar, algún amigo, no hay que ser familia. Cuando somos amigos de alguien, cuando amamos a alguien, aunque no seamos amigos de esa persona a quienes amamos, porque a veces una persona puede amar a alguien y aunque no sea correspondido, el amor es amor y se ama y a esa persona le sucede algo. Pero cuando alguien que está caminando en el sendero de la salvación, cuando abandona la fe, cuando se separa de Dios, uno llora por esa persona que se aparta de Dios. Cuando algo sucede en la iglesia y causa dolor, ese tipo de llanto que no es por un sentimiento que nos duele algo que ofende a Dios o que hace daño a la persona que amamos y que sigue a Dios o que nosotros mismos
tenemos un defecto, un fallo o un sufrimiento, porque tengamos que sufrir por causa del pecado. Porque cuántas veces se llora también cuando vemos a un ser querido sufriendo, o cuando nosotros mismos tenemos una condición espiritual o física que nos hace sufrir, pero eso nos acerca más a Dios, hace que busquemos más de Dios y entonces seremos bienaventurados. Después volveremos a hablar de esto, pero quiero señalarles un texto que quiero eh, compartir con ustedes. Eh, Está en Segundo de Corintios, capítulo 7 y el versículo 10. Y este texto dice, porque la tristeza según Dios produce un arrepentimiento saludable que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Judas entregó a Cristo, se arrepintió y lloró, pero su arrepentimiento no fue verdadero porque él se arrepintió del mal que había hecho porque tuvo miedo de las consecuencias de lo que él había hecho. Ese no es arrepentimiento según Dios. Pero arrepentimiento según Dios es cuando uno comete un error con Dios o con una persona, con un semejante, y uno falló, uno se arrepiente y ese arrepentimiento nos lleva a pedir perdón. Nos lleva a pedir perdón a la persona con la cual hicimos el mal y nos lleva a pedir perdón a Dios porque con nuestros actos hicimos mal a Dios. Cuando uno comete pecado, le hace mal no solamente a uno mismo, hace mal a Dios, peca contra Dios, o hace mal a la iglesia, trae sufrimiento al pueblo de Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, el dolor por causa del mal que nosotros cometemos, el fallo que cometemos porque estamos en un mundo de pecado, eso produce tristeza, pero no tristeza para muerte, sino tristeza saludable porque nos lleva a arreglar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Yo recuerdo una vez haber visto a mi padre llorando, porque mi padre aceptó a Cristo y estuvo en la iglesia, pero por fallos que no voy a comentar aquí y ahora, pero sí voy a comentar esto. Aceptó una fe que aunque pensaba que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, estaba en contra de la voluntad de Dios, porque fue que se unió a un grupo disidente de la iglesia que se llamó los Rabinianos. Pero cuando él vio que no era cierto, en un tema que tuve, compartí esto donde hablaba de una iglesia con amor y la manifestación del amor y la misericordia y una falsa visión. Conté esto en un tema, ya lo hablé, el día que yo me bauticé a los 9 años, porque yo pedí el bautismo. Mi padre y mi madre se bautizaron junto conmigo.
Y cuando salimos del bautizo, mi padre se echó a llorar como un niño chiquito y lloró y lloró. Ese tipo de llanto es bienaventurado porque trae un fruto saludable. Cuando lloramos por el arrepentimiento, nos acercamos a Dios y es saludable. Incluyo este tema aquí, porque en la vida vivimos en este mundo de pecado. Yo mismo a veces he cometido errores, me ha dolido, muy difícil que yo llore por mi forma de ser, pero lo he sentido, he llorado para adentro, aunque a veces las lágrimas se me han salido, o hablando de Dios, o contemplando algunas cosas que Dios ha hecho conmigo. He llorado, pero no al llanto servido como que llora. Esa es mi forma de ser, pero qué bueno es cuando uno comete un error con alguien, pedir perdón y hacer las paces. Qué bueno es cuando uno tiene un problema con alguien en la iglesia, con alguien de la iglesia, o uno pecó, pedir perdón y hacer las paces. El llanto que nos lleva al arrepentimiento es saludable. El llanto de Boquín fue saludable. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y vemos la santidad de Dios y vemos su amor, pasamos en nuestra mente por los momentos por los cuales Jesús pasó y sentimos dolor o lloramos. Hay personas que lloran con mucha facilidad, pero cuando es por arrepentimiento, por causa del pecado, por algo negativo, eso es positivo, porque eso nos acerca a Dios. Y yo termino este tema pidiéndote que lo compartas con otros, pero que si tienes en tu vida un momento en el cual llorar, que tu llanto pueda ser algo que te acerque más a Dios. Aún en el llanto que se tiene cuando un ser querido muere. Si tenemos la fe en el amor de Dios y que después de la muerte Dios nos va a unir, podemos llorar cuando alguien muere, pero si murió en los caminos de Dios, descansó en los caminos de Dios, ese llanto es bueno porque nos acerca a Dios y nos lleva a ser más fieles a Dios. Te pido que en los momentos de aflicción, en los momentos de llanto, no vayamos a la desesperación, sino que nos acerquemos a Dios y tendremos la experiencia que estaremos entre aquellos que seremos bienaventurados, porque bienaventurados son los que lloran, porque Dios nos saciará. Un día estaremos fuera de este mundo de pecado y recibiremos el consuelo de Dios. Ojalá que tú que me escuchas y yo que te hablo, podamos estar juntos en esa ocasión delante de Dios y de todos los redimidos. Que Dios nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima grabación.